Señoras y señores, culto público, muchísimas gracias por acompañarnos en la orquesta.mx. Hoy de verdad de gala, es un honor, es un privilegio poder estar con el maestro Juan Villoro y platicar con él en el contexto del centenario de la autonomía universitaria. Juan Villoro, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge, mucho gusto de estar contigo. No, hombre, el placer es todo nuestro. Tenemos poco tiempo, pero creo que podemos aprovecharlo muy bien. Estábamos hablando antes de entrar a cuadro sobre este asunto que se ha dicho de tu libro, El Testigo. Hoy vienes a presentar La Tierra de la Gran Promesa. Ya se hablará sobre el asunto. Yo creo, desde mi particular punto de vista, se ha dicho de muchas formas, creo que es como una columna vertebral, ¿no? Como un tronco común de toda la problemática y de todos los dolores sociales, si me permites el esquema o el texto, que tiene México. Y esos dolores sociales han causado deuda, ¿no? Inicias La Tierra de la Gran Promesa con un incendio, ¿no? Este incendio ha sido finalmente 4 veces ocurrido en México, si lo vemos de la manera histórica, ¿no? ¿Cuál es el fuego que tenemos ahorita en México desde tu punto de vista? ¿Cuál es el fuego que nos tiene que mover hacia adelante? ¿Cuál es el fuego que tiene México? ¿Cuál es ese dolor social que tiene México? Bueno, en La Tierra de la Gran Promesa, el incendio del que yo hablo es el incendio de la Cineteca, que ocurrió en 1982 y que, como tantos siniestros en México, pues nunca fue del todo dilucidado, no se supo bien qué pasó. Se destruyeron más de 6,000 películas, pero no se sabe quién fue responsable, si fue accidental o si fue algo intencionado. Tampoco se supo cuál fue el número de muertos. Y este incendio se inscribió, junto con muchas otras tragedias, ¿no?, en lo indescifrable, en las causas que nos lastiman a los mexicanos, pero que no tienen solución. Y es un poco lo que hace que los protagonistas de esta novela sientan que están en un país donde las cosas no se resuelven, donde todo se puede calcinar. Y una y otra vez ha ocurrido esto en México, no necesariamente con incendios, sino pensemos en catástrofes de otro tipo. En la novela yo digo que en México aprendemos geografía por las tragedias. Ayotzinapa. Exactamente, es un nombre que muchos mexicanos no conocían y de pronto lo conocen. Acteal es otro nombre, Aguas Blancas, San Fernando, Tetelcingo, muchos. Guardia ABC, etc. Exacto, ¿no? Entonces, ese tipo de agravios hacen que uno piense, bueno, ¿en qué tipo de país estamos y cómo se puede solucionar esto? Y en buena medida la literatura surge para tratar de explicar, de responder a estas cuestiones. O sea, hay muchos agravios. Preguntabas tú cuál es el incendio que tenemos hoy. Bueno, en términos generales, la violencia y la desigualdad social, ¿no? Son los grandes problemas que tenemos hoy en día y que pues no se han podido erradicar. Entonces, muchas de las situaciones que estamos nosotros viviendo tienen que ver con eso, tienen que ver con la falta de seguridad o con la falta de justicia social. Claro, a Diego le pasa un poco este viaje, ¿no? A Diego, tu personaje en La Tierra de la Gran Promesa, le pasa un poco el tener que lidiar con esto de hacer un documental, de retratar esto, y su amigo, el periodista, también hablas de periodismo, eres un periodista, y finalmente también tengo que preguntarlo por el momento en el que estamos pasando, de este posicionamiento que hace el Parlamento Europeo sobre lo peligroso que es ejercer el periodismo en México. ¿Adalberto tendría razón? Mi protagonista, Diego González, como bien dices, él es un documentalista. Él empieza a estudiar cine en el momento en que arde la Cineteca. Entonces, ¿qué puede decir tu país de tu oficio si todo el acervo de las películas está en llamas? Y entonces él tiene esta carga de decir, yo quiero hacer un cine en un país donde el cine está en peligro. Y él opta por el documental, en parte porque pertenece a una generación que no tiene apoyos, es mucho más barato hacer documentales, pero también porque le interesa ser testigo de esa realidad. Y el problema que tienen muchos documentalistas mexicanos es que fácilmente entran en zonas de alto riesgo, porque este país se ha vuelto muy inseguro, y además porque tú no sabes del todo
¿Qué intereses estás tú defendiendo cuando haces un documental? Hay una lucha de narrativas en México y hay grupos que quieren, por ejemplo, perjudicar a otro grupo enemigo que está haciendo delitos o algo, y entonces dicen, bueno, hay que exhibirlo, hay que exponerlo, y te consiguen una exclusiva con ese grupo. Y tú como periodista debes saber que cuando tú tienes la oportunidad de tener una exclusiva, pues obviamente estás respondiendo también a intereses ajenos muchas veces. Eres vocero de algunas cosas o te puedes convertir en denunciante. Entonces Diego, mi protagonista, al entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad, no sabe del todo cuáles son los intereses que él está defendiendo. Ahí se entera demasiado tarde. La novela trata... Sí, ¿para quién trabajó, no? Exacto, la novela trata también de las responsabilidades del periodismo, de hasta dónde dominas tus materiales y hasta dónde lo que estás diciendo es lo que tú querías decir o lo que dicen otras personas a través de ti. Y este es un problema que enfrentamos todos los periodistas, sobre todo cuando alguien nos da esta posibilidad de tener una exclusiva en una zona de peligro clandestina, cuando habla un testigo protegido, o también cuando nos dan una filtración, cuando alguien del ejército, de la marina o de cualquier otro sector nos da una información clasificada, nos la da para que nosotros la transmitamos. Bueno, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y eso es gravísimo porque muchos colegas, especialmente en provincia, pues se han arriesgado a buscar la verdad y han pagado con su vida por esto, y se trata de algo totalmente oprobioso. Claro. ¿Estás de acuerdo entonces? Esa es tu respuesta sobre este posicionamiento. Perdón, ¿cuál posicionamiento? El posicionamiento. Bueno, a ver, el Parlamento Europeo hace una posición, hace una descripción de lo que ellos consideran que es México, y es una descripción que carece de contexto histórico. Yo creo que es cierto que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero esto no es nuevo. Esto tenemos nosotros casos gravísimos, como por ejemplo el del gobernador Javier Duarte en Veracruz, gobernador priista, que él gobernó el estado que tenía más muertes de periodistas y simultáneamente pagaba $1 millón al Festival Hey para hablar de libertad de expresión. Él llegó a rifar coches para los periodistas y alguno de los ganadores no pudo recoger las llaves porque ya lo habían asesinado. Entonces esta situación es tremenda. Y también la corrupción que ha habido históricamente en medios, o sea, la cantidad de gobiernos que le han pagado a los periodistas para que digan lo que los gobiernos quieren, pues es algo que también se tiene que analizar y que también se tiene que estudiar. Entonces, la visión del Parlamento es una visión sesgada y obviamente de gente que no conoce la realidad mexicana, pero en su diagnóstico hay cosas muy ciertas, como la realidad palmaria de que los periodistas están amenazados. Claro, es correcto. Platicábamos aquí en el camino a esta librería que nos presta la universidad hoy, respecto a este asunto, ¿no? de la relación prensa-estado, ¿no? de aquella orquesta impresa en México con el Lerdo de Tejada, etc. Y yo te quiero preguntar, porque vas a presentar este maravilloso libro, de verdad me parece fantástico, La Tierra de la Gran Promesa, pero también vas a hablar sobre estos textos que nos decías al principio, y sobre estos textos de López Velarde, se dice que si el futuro es un viaje al pasado, ¿no? Si el futuro fuera un viaje al pasado, ¿hacia dónde vamos? Es decir, con todo esto que estamos viviendo, ha sido peligroso ejercer el periodismo en México históricamente. Ha sido peligroso hacer cosas, estar en contra del gobierno, o la relación prensa-estado ha sido permanente en México. O sea, sí, hay que ver las adversidades. Yo creo que, digamos, la oposición entre los periodistas, digamos, los periodistas no están siendo amenazados directamente por los gobiernos locales o por el gobierno federal, en su mayoría. O sea, el gran problema ahora que tenemos con el periodismo es que el periodismo incide en una zona gris que tienen todas las sociedades.
es la zona donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito. De nada sirve que la gente que se dedica al narcotráfico tenga dinero si ese dinero no puede regresar a la economía normal. O sea, para que vuelvan a comprar, ¿no? Claro, o sea, ¿para qué quieres tener una fortuna que no puedes invertir? Entonces nosotros sabemos que hay muchas personas que sirven de fachada al crimen organizado, empresarios, militares, policías, políticos, etc. Y es esa zona donde lo ilícito se vuelve aparentemente lícito, donde peligra más el periodista, porque el periodista no está atacando, digamos, a un capo que porque diga el periodista que este capo está haciendo embarques de cocaína o de morfina o de heroína o lo que sea a Estados Unidos, va a cambiar de actitud o va a peligrar su negocio. No, el que peligra es el ciudadano aparentemente decente, honorable, ¿no? Y que de pronto el periodista descubre que está en complicidad con el crimen organizado. Y entonces cuando estas cosas se empiezan a ventilar, por ejemplo ahora el caso del fútbol, ¿no? Es decir, las barras invadidas por el crimen organizado con la complicidad de los directivos. Entonces ahora los directivos están obsesionados por poner la basura bajo la alfombra, porque ellos son cómplices de la corrupción de los equipos, ellos ganan muchísimo dinero con esta circunstancia y no quieren que se sepa. Entonces es lo aparentemente lícito y legal lo que peligra, y ahí es cuando el periodista se atreve a informar esto, cuando se pone en riesgo. Ha habido otras épocas, pensemos nosotros el sexenio de Díaz Ordaz, en donde el periodismo por informar de cosas políticas era directamente atacado por el gobierno. No estamos en esa situación, estamos en una situación muy tensa entre el gobierno y los periodistas, y una situación, creo yo, innecesariamente enconada, pero no de represión. Correcto. Me llama mucho la atención esto que mencionas sobre el fútbol. Sé que además te gusta el fútbol. Gana el Necaxa 1-0. Bien. Oye, pero este tema que pasó ahí en Querétaro también tiene que ver, te pregunto, con un poco el humor social. Hay guerra finalmente en el mundo, en un mundo que es mucho más pequeño que antes, está globalizado, nos afecta en muchos factores. Tiene que ver con un humor social esto que pasa en Querétaro, y eres de las únicas voces, tengo que reconocer, que habla directamente sobre eso, ¿no? Sobre el fondo. Sí está el crimen organizado en las barras del fútbol mexicano, y eso es una de 8, ¿no? Sí, en el caso del encuentro en el Estadio Corregidora están localizados gente del cártel Jalisco Nueva Generación en la barra del Atlas y gente del cártel Santa Rosa de Lima, los huachicoleros con los Gallos Blancos de Querétaro. Eso, digamos, han sido identificados, pero ya desde hace tiempo se sabe que hay esta situación. Sabemos también de la enorme corrupción entre los directivos. El caso más famoso es el de Billy Álvarez, que después de que durante años la cooperativa Cruz Azul dijera que con dinero de la cooperativa se estaban haciendo negocios multimillonarios en dólares, finalmente la unidad de inteligencia financiera intervino y se detectó pues una cantidad de chanchullos muy fuertes. En ese caso es un crimen, digamos, de cuello blanco. Pero entonces el problema empieza en el fútbol mexicano desde las cúpulas, y desde luego que va bajando a todos los estratos. Hay una gran descomposición social. Creo que hay una predisposición a la violencia en muchísimas circunstancias. Cualquiera de nosotros entra a una tienda, ve a una persona que le parece sospechosa y se asusta. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos como a flor de piel, no? Bueno, porque no se ha entendido que el problema que tenemos nosotros de la violencia es un problema social, es un problema de pérdida de tejido social. Cuando el presidente Calderón en el 2006 sacó el ejército a las calles, él pensó que un problema violento se iba a resolver con más violencia, sacando el ejército a las calles, y fue lo único que hizo, tener un plan militar. No pensó, estamos en una descomposición social, la gente está perdiendo empleos. El propio presidente Calderón en algún momento de su mandato dijo, en México hay 7.700.000 ninis, es decir, gente que ni estudia ni trabaja. ¿Qué hacer? Lo dijo y no solucionó nada. Si tú tienes a gente en la flor de la edad, en su mejor momento, porque se refería a esas gentes jóvenes
en edad de trabajar, que no tienen alternativas educativas, laborales, deportivas, religiosas, etcétera, ¿a qué se van a dedicar? Lo más objetivo, exactamente, es que entren en el narcotráfico. Es una descomposición social. Por otra parte, esto también trae un trastocamiento de valores. Tú te dedicas a eso y el tipo, digamos, de nuevos símbolos de pertenencia, pues tienen que ver con quién es el más gallón, quién se echó a no sé quién. Es decir, es otro tipo de códigos que son los que te dan un sentido de grupo que todos nosotros necesitamos. Entonces, la realidad es que nosotros hemos ido descomponiendo todos estos valores. ¿Qué pasa con el fútbol? Lo más noble es respetar al adversario. Decir, me ganó legítimamente, lo abrazo, cambio mi camiseta, felicidades, claro, ¿no? Sí, el acto deportivo. Exactamente, ¿no? Deportivamente. Y eso es muy hermoso cuando ves al final que igual uno está llorando de tristeza y llega del equipo rival y lo abraza. Oye, hermano, ten mi playera, jugaron y estupendo. Es algo ¿no? conmovedor. Ese es el espíritu deportivo, ¿no? Bueno, eso se ha perdido por completo. Tratar de aniquilar al otro, tener una actitud de rivalidad extrema. Y es que los aficionados saben que el interés que ellos pueden tener por el juego, de nada sirve que sea un interés noble, porque están abusando de ellos los directivos que hacen lo que quieran con los jugadores. Hay un consentido de la afición y de inmediato lo trasladan a otro equipo por una cuestión económica que no tiene nada que ver con la gente. Los aficionados vemos esto, es increíble, los europeos no pueden creer que sea real, que estás viendo un partido en transmisión directa y en la pantalla de pronto aparece una hamburguesa o aparece un colchón y un oso salta en el colchón y se interrumpe el juego para un anuncio. Entonces, ¿dónde está el respeto por el juego? Lo importante es vender algo, vender un producto, ¿no? Los jugadores están totalmente decorados con anuncios. Entonces, en una situación donde los directivos solamente están pensando en el negocio, cueste lo que cueste, la fantochada de que haya liguilla, o sea, la liguilla es un invento para ganar más dinero rápido con el derecho de venta de televisión. Exacto, ¿no? Y eso impide que haya planes a largo plazo de los equipos, que haya regularidad en el fútbol mexicano. Entonces, nosotros vemos como aficionados que una y otra vez se sabotea el juego en aras del comercio. Entonces, ¿qué hace el aficionado rencoroso? Es una gran metáfora, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace el aficionado rencoroso? Pues toma venganza por mano propia. Dice, si a mí nadie me respalda legalmente, ¿por qué voy a respetar yo las leyes? Este tipo me cae mal porque es del otro equipo, pues le doy una puñalada y no pasa nada. Y además tengo la impunidad de que a mí me protege un cártel y la directiva no va a hacer nada porque la directiva también me apoya. Entonces un gangsterismo, digamos, funcional, ¿sí? Entonces en México, en vez de combatir el delito, más bien te adaptas al delito y poco a poco vamos construyendo un narcoestado donde todo tiene que ver con esto y es como nosotros tenemos que hacer lo correcto, pero en los márgenes donde eso todavía es posible, una situación muy que luego dramática. ver los márgenes es dificilísimo, es complicadísimo desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista empresarial, social, económico, deportivo, incluso todos estos fenómenos que nos pasan en México. De todo esto, maestro Juan Villoro, ¿cuál es, digamos, la salida? Si la historia nos ha dado algo, ¿no? Es un poco de experiencia, ¿cuál es la salida a todas estas como válvulas de escape, ¿no? Hay muchísimas salidas. Por ejemplo, una cosa que se tiene que discutir es la legalización de ciertas drogas. O sea, no puede ser que haya un problema tan fuerte con el narcotráfico, no se diga, bueno, vamos a quitarle el negocio al narcotráfico en ciertas drogas. Esa es parte. Otro tema muy importante es la negociación con Estados Unidos, que somos vecinos del país que más consume drogas y más vende armas en el planeta. Entonces tenemos que hacer negociaciones más eficaces con Estados Unidos e impedir que Estados Unidos nos criminalice continuamente, porque en Estados Unidos hay una especie de embargo narrativo. Ahí se conoce con nombre y apellido a los narcos mexicanos y se habla de todo lo que pasa acá. ¿Qué narcos conocemos en Estados Unidos? Y obviamente están en activo porque ellos están también
vendiendo la droga ahí. La DEA es... Son brokers del narco mexicano. Totalmente. Las siglas de la DEA quiere decir Drug Enforcement Administration. O sea, no es Drug Prevention, sino Enforcement, es decir, es la institucionalización del flujo de las drogas. Lo que hace la DEA es evitar los daños secundarios más importantes, ¿no? Violencia en la población civil, y permitir que la droga fluya y que el negocio se mantenga. Sí, pero la controla alguien. Exactamente. Entonces, es algo que tiene que ver también con Estados Unidos, pero lo fundamental para mí es que necesitamos crear fuentes de trabajo y necesitamos nosotros crear cultura. Nosotros, los mexicanos, con cierto orgullo decimos, nos estamos colombianizando como si fuéramos superiores a Colombia y nos estuviéramos hundiendo como los colombianos. Ciertamente en los años 80 Colombia estuvo mucho peor que nosotros, pero Colombia ha salido adelante. No quiero decir que haya solucionado el problema, pero entre otras cosas han entendido que la cultura y la educación son fundamentales en este problema. Entonces, es un problema social multifactorial y tenemos que enfrentarlo como tal. Es un problema económico, de relaciones internacionales, de transmisión de símbolos y de valores, de educación. Todo eso es lo que tenemos que hacer y desgraciadamente no se ha podido enfrentar de esta manera el problema, que por supuesto también tiene un ángulo de seguridad nacional. Por supuesto, es una construcción, digamos, histórica, ¿no? que tenemos, y con todas estas influencias, bueno, los 80s, finalmente una parte de tu novela está ubicada ahí, en esos años, ¿no? de esas juventudes que luego nos espantamos ahorita de aquellas juventudes, y estas pues tienen también lo propio, ¿no? las nuevas generaciones. No, y el Estado se tiene que investigar a sí mismo. Cuando el presidente Calderón declaró la guerra aquí... Estamos en la cruda de Felipe Calderón, en la cruda de esa guerra. Por desgracia sí, en la medida en que cuando sacas el ejército a las calles, el gran problema es volverlo a meter a los cuarteles. O sea, él ya desató una guerra en donde no se conocía cuál era el frente, cuál era la retaguardia y dónde estaba el enemigo, porque parcialmente el enemigo está dentro de tus propias filas, porque ha invadido las más distintas zonas en los mandos militares y policíacos. Por supuesto. Entonces, digamos, conociendo este pasado, no quiero ser insistente, digamos, pero conociendo este pasado, ¿qué consejo darías, digamos, al mexicano de provincia, al mexicano de esas distintas provincias que platicamos al principio, ¿no? ¿Cómo mejorar esto? ¿Que la creación de cultura, esa es una salida? Bueno, a ver, si yo tuviera una bola de cristal, no sería escritor, ¿no? Sería profeta, ¿no? Me dedicaría a otras cosas. Pero tienes simplemente como escritor, muy lo que yo puedo decir como escritor es que primero la gente tiene que participar políticamente, o sea, la gente se tiene que organizar y la gente tiene que hacer algo. No puede esperar pasivamente que las cosas cambien, la gente tiene que involucrarse. Ahora, ¿qué tipo de país queremos? Yo quisiera un país en donde la cultura fuera muy importante, porque está visto que los países con más altos niveles de cultura son países donde la delincuencia baja mucho. Es decir, en un país de lectores, en un país donde la gente transmite valores, es más difícil que la gente se dedique a delinquir, y sobre todo en un país donde haya fuentes de empleo, porque si no las hay, pues la gente va a aprovechar cualquier circunstancia que le convenga. Entonces yo creo que tenemos que luchar por eso, por una equidad social y por una inclusión que permita que la cultura sea nuestra mayor válvula de seguridad nacional. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Culto Público. Estamos hablando con Juan Villoro, el maestro, autor de, bueno, ¿cuántos libros llevas? Pues no sé, como 30 por ahí. 30 por ahí, desde 79 por ahí, ¿no? Sí, bueno, en 79 publiqué una plaquette y mi primer libro formal es un año después, en 1980. ¿Es El Testigo? No. No, es La Noche Navegable, es mi primer libro de cuentos. Claro. Sí, es una compilación, ¿no? Sí. Maestro, entrando, digamos, cambiando el tema, el tiempo ya se nos agota, pero no me quiero quedar con algunas preguntas que tengo y que además me sugirieron varias personas. Respecto a lo difícil luego que es, o lo que parece tan difícil hacer en México, que es lo que tú haces, que es escribir, ¿no? O sea, meterse al mundo de la literatura luego es muy complicado, ¿no?
quiero hacer una referencia a tu personaje también, Rigo, que pues de llevar en su bicicleta, que en las mañanas llevaba la carne de su papá y luego en las tardes las películas de 35 milímetros y muere rápido, ¿no? Muere pronto. Pero creo que es un poco, yo lo vi así, como una metáfora a quien quiere escribir en México, ¿no? Es como complicadísimo, dificilísimo. ¿Qué consejo le darías a la gente? Hay muchos cursos, hay mucha gente enseñando a escribir, la literatura de creación está tomando auge, pero luego de verdad poder publicar se vuelve muy, muy difícil. ¿Qué consejo le darías a los nuevos escritores? Bueno, yo creo que el consejo más importante para una persona que quiere escribir es que si puede dejarlo, que lo deje. O sea, definitivamente, porque pónganse a trabajar. Sí, no, porque tú escribes porque no te queda más remedio, o sea, porque realmente es algo que se te impone, es una necesidad, o sea, tiene que salir de esa manera y tiene que salir contra viento y marea, sin pensar en que vas a publicar o que si publicas te va a ir bien, etcétera. Es algo que debe ser más fuerte que tú y si tú lo puedes contener, pues mejor haces otras cosas. Ya, si no te puedes contener y escribes, ¿no? Sí, ahí ya viene pues un camino muy incierto para todos nosotros. Yo mismo me sorprendo cuando yo empecé, pues no tenía brújula y no tenía ninguna idea de si iba a publicar o no iba a publicar y de dónde iban a salir las cosas y de qué iba yo a vivir. Pero había la necesidad de escribir. Había la necesidad y el hecho más importante es el placer de escribir, más que el placer de la resonancia que puedes tener. Yo creo que una cosa es... Se escribe para sí mismo. Pues uno escribe por placer, más que para ser escritor. O sea, claro, ser escritor es una consecuencia inevitable si ya escribiste. Por supuesto que no escribes solo para ti mismo, es una buena pregunta porque cuando tú estás escribiendo, presupones un lector. Sientes, esto se va a entender, no se va a entender, o sea, no estás tú en clave diciéndote secretos, sino que estás pensando en cómo lo que tú sientes puede afectar a otro. Ahora, ese otro es imaginario, o sea, yo no tengo un lector tipo que yo diga es que es alguien que le va al Necaxa y es de izquierda. Entre 34 y 45, ¿no? Exacto, no, simplemente una botella al mar, como un náufrago, a ver si esa botella llega a la mano correcta y alguien la lee y reacciona. Hay que tener pues muchas ganas de hacer esto porque estamos en un momento particularmente difícil para los jóvenes escritores porque la industria está en una crisis brutal, especialmente después de la pandemia y no hay muchos apoyos, pero yo estoy seguro que todas las épocas han sido difíciles para los autores y que aquel que tenga verdadero tesón y que tenga verdaderas ganas de publicarlo va a acabar haciéndolo, y realmente hoy en día es muy difícil que si alguien es un gigante no podamos ver su estatura. O sea, hay suficiente información para detectar talentos. De acuerdo. Tan cerca del 8M, hoy, ¿a quién nos recomiendas leer autoras, nuevas autoras? Hay afortunadamente buenísimas autoras en la lengua castellana. En México tenemos autoras como Fernanda Melchor, que es veracruzana, Valeria Luiselli, que es de acá, pero vive fuera, Guadalupe Nettel, son escritoras Verónica Gerber, Jasmina Barrera, ¿no? Y luego en América Latina, argentinas como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selma Almada, ¿no? Una española como Sara Mesa, una chilena como Lina Meruani. En fin, hay ahora una pléyade de escritoras de primerísimo nivel. Yo creo que es una de las cosas más importantes que están pasando en la cultura mundial, la calidad de las escritoras de habla hispana. ¿En este momento estás leyendo a alguien o estás, y otra pregunta, estás escribiendo otra vez? No, pues uno siempre anda leyendo cosas. Voy a dar un curso sobre Italo Calvino, un autor italiano que fue famosísimo, ahorita quizá no se lea tanto, pero que a mí me gusta mucho, el autor de Si una noche de invierno, un viajero, El varón rampante y muchas otras novelas. Entonces yo estoy releyendo a Italo Calvino y pues estoy por publicar una novela para niños. Yo tengo un personaje que es el profesor Zipper, he publicado ya 3 novelas del profesor Zipper y esta sería la 4ª. Perfecto. De verdad estoy muy agradecido, estamos muy honrados, de verdad, culto público de la orquesta. Pocas veces podemos platicar con un personaje de tu categoría.
Juan, Muchísimas es un gracias. placer para mí, de verdad, haberte entrevistado. Gracias, Jorge. Estamos al pendiente y muchísimas gracias a ustedes que pues hayan consumido, visto esta entrevista. Ojalá haya sido sagrado. Soy Jorge Saldaña, en el marco, en el contexto del centenario de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y bueno, pues de gala, inaugurando la Feria Nacional del Libro aquí en Fundadores, aquí en el edificio central de la universidad. Y de verdad, bueno, pues agradecidísimo, ojalá lo disfruten. Nos vemos, hasta la próxima.